Muy buenas noches, bienvenidos. Bienvenidos a Ana Lee. Continuamos leyendo Sabiduría de un pobre de Eloy Leclerc. Y estaba mirando que falta muy poquito. Muy posiblemente lo terminemos hoy. Esta noche vamos a terminar este libro encantador. Este capítulo se llama Más pobre que el leño muerto. Dice así: una delgada columna de humo a su lado se elevaba al borde del bosque, no lejos de la ermita. Subía ligera, derecha, sin ser molestada por el menor viento. Tranquila y lanzada como los grandes árboles, parecía formar parte del paisaje y, sin embargo, intrigaba al hermano león. Este humo era insólito. ¿A quién se le habría ocurrido encender un fuego tan de mañana? León quiso salir de dudas, se adelantó, separó las ramas de los arbustos y vio, a un tiro de piedra, a Francisco mismo, de pie junto a un pobre fuego. ¿Qué diablos estaría quemando? Le vio que se agachaba, que recogía una piña y la echaba a las llamas. León dudó un instante, después se arrimó despacito. ¿Qué estás quemando ahí, padre? Un cesto, respondió simplemente Francisco. León miró más de cerca, distinguió los restos de un cesto de mimbre que acababa de quemarse. ¿No será, dijo, el cesto que estabas haciendo estos días, verdad? Sí, el mismo, respondió Francisco. ¿Y por qué lo has quemado? ¿No te gustaba cómo había quedado? Preguntó León, asombrado. Sí, quedaba muy bien. Hasta casi demasiado bien, replicó Francisco. Pero entonces, ¿por qué lo has quemado? Porque hace un momento, mientras rezábamos tercia, me distraía tanto que acaparaba toda mi atención. Era justo que en recompensa lo sacrificara el Señor, explicó Francisco. León se quedó con la boca abierta. Por más que se empeñara en comprender a Francisco, sus reacciones le sorprendían siempre. Esta vez el gesto de Francisco le parecía de una severidad excesiva. Padre, no te comprendo. Si fuera preciso quemar todo lo que nos distrae en la oración, no se terminaría nunca. Prenderíamos fuego todo, ¿no? Murmuró León después de un momento de silencio. Francisco no respondió nada. Sabías, añadió León, que el hermano Silvestre contaba con este cesto. Le hacía falta y lo estaba esperando con impaciencia. Sí, ya lo sé, respondió Francisco. Sí, ya lo sé, respondió Francisco. Le haré otro enseguida, pero era necesario quemar este. Esto era más urgente. El cesto había acabado de quemarse. Francisco apagó con una piedra lo que quedaba de fuego y, cogiendo a León por el brazo, le dijo: ven, voy a decirte por qué he obrado así. Le llevó un poco más allá, junto a un macizo de mimbres. Cortó un número bastante grande de varillas flexibles. Después, sentándose en el mismo suelo, empezó otro cesto. León se había sentado a su lado, esperando las explicaciones del padre. Quiero trabajar con mis manos, declaró entonces Francisco. Quiero también que todos mis hermanos trabajen, no por el ambicioso deseo de ganar dinero, sino por el buen ejemplo y para huir del ocio. Nada más lamentable que una comunidad en donde no se trabaja. Pero el trabajo no es todo, hermano León, no lo resuelve todo. Puede ser incluso un obstáculo temible a la verdadera libertad del hombre.
Es así cada vez que el hombre se deja acaparar de su obra, hasta el punto de olvidarse de adorar al Dios viviente y verdadero. Por eso, nos es preciso velar celosamente para no dejar apagar en nosotros el espíritu de oración. Eso es más importante que todos. Lo comprendo, padre, dijo León, pero no vamos, por eso, a destruir nuestra obra cada vez que nos distraigan la oración. Desde luego, dijo Francisco. Lo importante es estar presto a hacer este sacrificio al Señor. Solo con esta condición el hombre conserva su alma disponible. En la antigua ley, los hombres sacrificaban al Señor las primicias de sus cosechas y de sus rebaños. No dudaban de deshacerse de lo más hermoso que tenían. Era un gesto de adoración, pero también de liberación. El hombre mantenía así su alma abierta. Lo que sacrificaba ensanchaba su horizonte hasta el infinito. En eso estaba el secreto de su libertad y de su grandeza. Qué interesante esto. Paréntesis, ¿no? Fuera de la lectura. Qué interesante mirar el sacrificio de esta manera como un gesto de real liberación en el despojo, en el soltar cualquier cosa material no interesa, ¿no? Me encanta como, qué hombre libre, Francisco, al punto de que no es comprendido, ¿no? Francisco se calló. Toda su atención pareció entonces concentrarse en su trabajo, pero León, a su lado, veía que todavía le quedaba algo que decir, algo esencial, que debía hacer cuerpo con él y que le costaba trabajo manifestar. Eso León lo sabía, por eso le parecían tan largos esos instantes de silencio. Hubiera querido hablar, decir una palabra para llenar ese silencio, pero se calló por discreción. De repente, Francisco volvió su cara hacia él y le miró con una expresión de grandísima bondad. Sí, hermano León, dijo con mucha calma. El hombre no es grande hasta que se eleva por encima de su obra, para no ver más que a Dios. ¡Uy! ¡Qué espectáculo! ¡Qué buenísimo, qué buenísimo, buenísimo, buenísimo! Solamente entonces alcanza toda su talla. Pero esto es difícil, muy difícil. Quemar un cesto de mimbre que ha hecho uno mismo no es nada, ya ves, aunque esté muy bien hecho. Pero despegarse de la obra de toda una vida es algo muy distinto. Ese renunciamiento está por encima de las fuerzas humanas. Para seguir un llamamiento de Dios, el hombre se da a fondo a una obra. Lo hace apasionadamente y con entusiasmo. Eso es bueno y necesario. Solo el entusiasmo es creador. Pero crear algo es también marcarlo con su sello, hacerlo suyo inevitablemente. El servidor de Dios corre entonces su mayor peligro. Esta obra que ha hecho, en la medida en que él se apega, se hace para él el centro del mundo. Le pone en un estado de indisponibilidad radical. Será preciso un romperse para arrancarle de ella. Gracias a Dios, este rompimiento puede producirse, pero los medios providenciales puestos entonces en marcha son temibles. Son la incomprensión, la contradicción, el sufrimiento, el fracaso y a veces hasta el pecado mismo. Dios lo permite. La vida de fe hace entonces su crisis más profunda, más decisiva también.
Esta crisis inevitable se presenta más pronto o más tarde en todos los estados de vida. El hombre se ha consagrado a fondo a su obra y ha creído darle gloria a Dios por su generosidad. Y he aquí, de repente, Dios parece abandonarle a sí mismo, no interesarse por lo que hace. Aún más, Dios parece pedirle que renuncie a su obra, que abandone eso a lo que se ha entregado en cuerpo y alma durante tantos años, con alegría y con trabajos. Coge a tu hijo, a tu único, al que tú amas, y vete al país de Moria y allí ofrécemelo en holocausto. Esta palabra terrible dirigida por Dios a Abraham, no hay verdadero servidor de Dios que no la oiga un día a su vez. Abraham había creído en la promesa que Dios le había hecho de darle una posteridad. Durante 20 años había esperado su realización, no había desesperado. Y cuando por fin había llegado el niño sobre el que reposaba la promesa, entonces Dios exige a Abraham que se lo sacrifique, sin ninguna explicación. El golpe era rudo e incomprensible. Pues bien, eso mismo es lo que Dios nos pide a nosotros también un día u otro. Entre Dios y el hombre parece que no se habla el mismo lenguaje. Ha surgido una incomprensión. Dios había llamado y el hombre había respondido. Ahora el hombre llama, pero Dios se calla. Momento trágico en que la vida religiosa limita con la desesperación, en que el hombre lucha completamente solo en la noche con el inaprensible. Ha creído que le bastaría con hacer esto o aquello para ser agradable a Dios, pero es a Él a quien se exige. El hombre no es salvado por sus obras, por muy buenas que sean. Es preciso que se haga Él mismo obra de Dios. Debe hacerse más maleable y más humilde en las manos de su Creador que la arcilla en manos del alfarero. Más flexible y más paciente que el mimbre entre los dedos del que hace cestos. Más pobre y más abandonado que la madera muerta en el bosque en el corazón del invierno. Solamente a partir de este estado de abandono y en esta confesión de pobreza, el hombre puede abrir a Dios un crédito ilimitado, confiándole la iniciativa absoluta de su existencia y de su salvación. Y entra entonces en una santa obediencia. Se hace niño y juega el juego divino de la creación. Más allá del dolor y del gozo, llega el conocimiento de la alegría y del poder. Puede mirar con un corazón igual al sol y a la muerte. Con la misma gravedad y con la misma alegría. León se callaba. ¿Qué se puede decir, no? León se callaba. Ya no tenía ganas de hacer preguntas. No comprendía, desde luego, todo lo que le decía Francisco, pero le parecía que no había visto tan claro y profundo nunca en el alma de su padre. Lo que le impresionaba, sobre todo, era la tranquilidad con que hablaba de cosas graves, que seguramente había sabido por experiencia. Se acordó de lo que Francisco le había dicho otra vez. El hombre no sabe verdaderamente más que lo que experimenta. Seguro que él había experimentado todo lo que decía. Hablaba con tantísima verdad, que León se sintió de repente lleno de dulzura y de espanto al darse cuenta de que era el confidente privilegiado de una experiencia así.
Francisco continuaba su trabajo y su mano tejía el mimbre sin temblar, como jugando. ¡Qué dulzura! Continuamos entonces con el siguiente capítulo, más lleno de sol que el verano. Las cigarras cantaban en el pinar de alrededor de la ermita. Eran los primeros días de junio. Hacía mucho calor. Un sol implacable echaba llamas en el azul deslumbrante del cielo. Los rayos violentos y espesos caían como una lluvia de fuego. Nada escapaba a este incendio. En el bosque, las cortezas de los árboles crujían con el calor. Sobre las cuestas escarpadas de la montaña se secaba la hierba y amarilleaba entre las rocas calientes. A la orilla del bosque, los arbolitos y las plantas pequeñas, todavía infladas por las lluvias de primavera, bajaban tristemente la cabeza. Sin embargo, junto al pequeño oratorio, algunos manzanos cuyas hojas comenzaban a llenarse de frutos parecían estar muy bien en medio de este calor. El gran sol, como el fuego, pone a prueba a los seres. Les obliga a rebelarse. Ninguna hinchazón se le resiste. No deja lugar más que a la madurez. Solo el árbol que ha anudado sus frutos se ofrece sin miedo a su brillo y a su ardor. En las horas más cálidas del día le gustaba a Francisco venir bajo los pinos. Escuchaba las cigarras y se asociaba interiormente a su canto. Seguía mal de los ojos, pero su corazón estaba tranquilo. En medio del gran calor gustaba ya la paz de la tarde. A veces pensaba en el cercano capítulo de Pentecostés, en la cantidad de hermanos que en esta ocasión iba a ver reunidos en Asís. Se imaginaba las dificultades que de nuevo iban a surgir y mostrarse más fuertes y más temibles que nunca en el seno de su gran familia, pero pensaba en ello ahora, sin la menor turbación, sin que se le apretara el corazón. Aún los recuerdos penosos que ese pensamiento traía inevitablemente a su alma no le alteraba su serenidad. No es que se hubiera hecho indiferente. El amor por los suyos y sus exigencias no habían cesado de crecer y profundizarse, pero estaba en paz. Para él también la hora de la madurez había llegado. No se cuidaba de saber si él llevaría muchos frutos, pero velaba para que su fruto no fuera amargo. Solo eso importaba. Sabía que todo lo demás le sería dado por añadidura. Por encima de él, las cigarras no dejaban de cantar. Sus notas estridentes tenían el brillo de la llama. Caían de las ramas altas, semejantes a lenguas de fuego. Francisco estaba sentado en el pinar cuando vio venir hacia él a través del bosque a un hermano alto, todavía joven, de andar lento pero decidido. Reconoció al hermano Tancredo. Francisco se levantó, fue hacia él y lo abrazó. «Pásate», le dijo. «Qué agradable sorpresa me das. ¡Qué calor habrás pasado subiendo!» «Sí, padre», respondió el hermano, secándose la frente y la cara con la manga. «Pero no importa». El hermano levantó la cabeza y suspiró. Francisco le invitó a sentarse a la sombra de los pinos. «¿Qué es lo que no marcha bien? Cuenta». «Ya lo sabes, padre», dijo Tancredo. «Desde que no estás entre nosotros la situación no ha cesado de empeorar. Los hermanos, hablo de los que quieren permanecer fieles a la regla y a tu ejemplo, están desanimados y desorientados. Se les dice y se les repite que tú te has quedado atrás, que es preciso saber adaptarse y por esto inspirarse en la organización de las otras grandes órdenes, y que es necesario formar sabios que puedan rivalizar con los de otras órdenes, que la simplicidad y la pobreza son cosas muy bellas, pero que no hay que exagerarlas, y que en todo caso no bastan, que la ciencia, el poder y el dinero son también indispensables para obrar y para lograr algo. Eso es lo que dicen. Seguramente siguen siendo los mismos los que hablan así, observó simplemente Francisco.
Sí, padre, son los mismos. Tú los conoces. Se les llama los innovadores. Pero han seducido a muchos, y la desgracia es que por reacción contra ellos, algunos hermanos se dejan ir a toda clase de excentricidades del peor gusto, bajo pretexto de austeridad y de simplicidad evangélicas. Por ejemplo, los hermanos que han tenido que ser llamados al orden recientemente por el obispo de Fondi, porque se descuidaban completamente y dejaban crecer una barba de largura desmesurada, otros han salido de la obediencia y se han casado. No se dan cuenta de que obrando así desacreditan a todos los hermanos y echan agua al molino de los innovadores. Ante tales abusos, estos tienen buena ocasión para imponer su voluntad. Se presentan como defensores de la regla. Cogido entre estos innovadores y estos excéntricos está el rebañito fiel, que gime porque está sin pastor. Una verdadera pena. En fin, se acerca el capítulo de Pentecostés. Es nuestra última esperanza. ¿Vendrás a él, padre? Sí, iré. Pienso, incluso, ponerme en camino sin tardar, respondió simplemente Francisco. Los hermanos fieles esperan que vas a volver a tomar el gobierno y que reprimirás los abusos y rechazarás a los recalcitrantes, que ya es hora. ¿Crees tú que los otros querrán saber de mí?, preguntó Francisco. Es preciso imponerse, padre, hablándoles claro y fuerte y amenazándoles con sanciones. Es preciso resistirles de cara. No hay más que ese medio, volvió a decir Tancredo. Francisco no respondió. Cantaban las cigarras. El bosque suspiraba por momentos. Una ligera brisa atravesó el pinar, levantando un olor fuerte a resina. Francisco se callaba. Su mirada estaba fija en el suelo sembrado de agujas y de ramitas secas. Se puso a pensar que la menor chispa caída al azar sobre esta alfombra bastaría para abrasar todo el bosque. «Escucha», dijo Francisco después de algunos instantes de silencio. «No quiero dejarte en ilusión. Hablaré claro, puesto que lo deseas. No me consideraría hermano menor si no estuviese en este estado. Yo soy el superior de mis hermanos, voy al capítulo, hago allí un sermón, doy mi parecer. Y si cuando he terminado me dicen, tú no tienes lo que nos hace falta, eres iletrado, despreciable, ya no te queremos como superior porque no tienes ninguna elocuencia, eres simple y pasado. Y soy arrojado vergonzosamente, cargado del desprecio universal, pues mira, te digo, si no recibo eso con la misma frente, con la misma alegría interior, y conservando idéntica mi voluntad de santificación, yo no soy, pero de ningún modo, un hermano menor. Muy bien, padre. Pero eso no resuelve la cuestión, objetó Tancredo. ¿Qué cuestión?, preguntó Francisco. Tancredo le miró con una cara espantada. ¿Qué cuestión?, repitió Francisco. Pues la de la orden, exclamó Tancredo. Acaba de describirme tu estado de alma. Yo te admiro, pero no puedes pararte en ese punto de vista personal y pensar únicamente en tu perfección. Están los otros. Tú eres su guía y su padre. No puedes abandonarlos. Tienen derecho a tu apoyo. Es preciso no olvidarlos. Es verdad, Tancredo. Están los otros. He pensado muchísimo en esto, créeme, dijo Francisco. Pero no se ayuda a los hombres a practicar la dulzura y la paciencia evangélicas, comenzando por golpear con el puño a todos los que no son de nuestro parecer, sino más bien aceptando uno mismo los golpes. ¿Y dónde te dejas la cólera de Dios?, replicó vivamente Tancredo. Hay cóleras santas. Cristo hizo restallar el látigo por encima de la cabeza de los vendedores, y no solamente por encima de su cabeza, sin duda. A veces es necesario arrojar a los vendedores del templo, sí.
con pérdida y ruido. Eso también es imitar a Cristo. Tancredo había elevado el tono, se había animado, hablaba con furia, con gestos terminantes. Su rostro se había enrojecido. Hizo un movimiento para levantarse, pero Francisco le puso la mano sobre el hombro y lo retuvo. «Vamos, hermano Tancredo, escúchame un poco», le dijo con calma. «Si el Señor quisiera arrojar de delante de su rostro todo lo que hay de impuro y de indigno, ¿crees que habría muchos que pudiesen encontrar gracia? Seríamos todos barridos, pobre amigo mío. Nosotros como los otros. No hay tanta diferencia entre los hombres desde este punto de vista. Felizmente, a Dios no le gusta hacer limpieza por el vacío. Eso es lo que nos salva. Ha arrojado una vez a los vendedores del templo. Lo ha hecho para mostrarnos que Él era el dueño de su casa. Pero ya lo habrás notado, no lo ha hecho más que una sola vez y como jugando, después de lo cual se ofreció a sí mismo a los golpes de sus perseguidores y nos ha mostrado de ese modo lo que es la paciencia de Dios. No una impotencia de tratar con rigor, sino la voluntad de amar que no se retira. Sí, Padre, pero obrando como dioses abandonas la partida pura y simplemente. La orden irá a su pérdida y la Iglesia sufrirá mucho con ello. En lugar de un renuevo, no contará sino con una ruina más. Eso es todo, replicó Tancredo. Pues bien, yo te lo digo. La orden continuará, a pesar de todo, afirmó Francisco con vigor, pero sin salir de su calma. El Señor me ha dado esta seguridad. El porvenir de la orden es asunto suyo. Si los hermanos son infieles, suscitará a otros y es posible que ya hayan nacido. En cuanto a mí, el Señor no me ha podido convencer a los hombres a fuerza de elocuencia o de ciencia, menos aún de obligarlos. Simplemente me ha hecho saber que yo debía vivir según la forma del Santo Evangelio, y cuando me dio hermanos, hice escribir una regla en pocas palabras. El señor Papa me la confirmó. Entonces estábamos sin pretensiones y sometidos a todos. Yo quiero permanecer en este estado hasta el fin. Entonces, ¿hay que dejar que los otros obren a su aire y soportarlo todo sin decir nada?, volvió a decir Tancredo. En cuanto a mí, dijo Francisco, yo quiero estar sometido a todos los hombres y a todas las criaturas de este mundo, tanto como desde lo alto Dios lo permita. Tal es la condición del hermano menor. No, en eso verdaderamente yo no te sigo, no te comprendo, dijo Tancredo. No me comprendes, replicó Francisco, porque esta actitud de humildad y de sumisión te parece cobardía y pasividad, pero se trata de algo muy distinto. Yo también he estado mucho tiempo sin comprender, medio abatido en la noche, como un pajarito cogido en la trampa, pero el Señor tuvo piedad de mí. Me ha hecho ver que la más alta actividad del hombre y su madurez no consiste en la prosecución de una idea, por muy elevada y muy santa que sea, sino en la aceptación humilde y alegre de lo que es, de todo lo que es. El hombre que sigue su idea permanece cerrado en sí mismo. No comunica verdaderamente con los otros seres, no llega a conocer nunca el universo. Le falta el silencio, la profundidad y la paz. La profundidad de un hombre está en su poder de acogimiento. La mayor parte de los hombres permanecen aislados en sí mismos, a pesar de todas las apariencias. Son como insectos que no llegan a despojarse de su caparazón. Se agitan desesperadamente en el interior de sus límites. A fin de cuentas, se encuentran como al principio. Creen haber cambiado algo, pero mueren sin haber visto ni siquiera la luz.
No se han despertado nunca a la realidad. Han vivido en sueños. Tancredo se callaba. Las palabras de Francisco le parecían tan extrañas. ¿Era Francisco o él el que soñaba? Le irritaba verse colocado entre los soñadores. Él estaba seguro de sí, de lo que veía y de lo que sentía. Pero entonces, ¿todos los que intentan hacer algo en este mundo son soñadores?, dijo después de un momento de silencio. Yo no digo eso, respondió Francisco. Pero pienso que es difícil aceptar la realidad. Y a decir verdad, ningún hombre la acepta nunca totalmente. Queremos siempre añadir un codo a nuestra estatura, de una u otra manera. Tal es el fin de la mayor parte de nuestras acciones. Aun cuando pensamos trabajar por el reino de Dios, es muchas veces eso lo que buscamos. Hasta que un día, tropezando con un fracaso profundo, no nos queda más que esta sola realidad desmesurada. Dios es. Descubrimos entonces que no hay más todopoderoso que Él, y que Él es el solo santo, el solo bueno. El hombre que acepta esta realidad y que se goza hasta el fondo de ella, ha encontrado la paz. Dios es, y eso basta. Pase lo que pase, está Dios, el esplendor de Dios. Basta que Dios sea Dios. Solo el hombre que acepta a Dios de esta manera es capaz de aceptarse verdaderamente a sí mismo. Se hace libre de todo querer particular. Ninguna otra cosa viene a turbar en él el juego divino de la creación. Su querer se ha simplificado y al mismo tiempo se hace vasto y hondo como el mundo. Un simple y puro querer de Dios que abraza todo, que acoge todo. Ya nada le separa del acto creador. Está enteramente abierto a la acción de Dios, que hace de él lo que quiere, que le lleva a donde quiere, y esta santa obediencia le da acceso a las profundidades del universo, a la potencia que mueve los astros y que hace abrirse tan graciosamente las más humildes flores del campo. Ve claro en el interior del mundo, descubre esa soberana bondad que está en el origen de todos los seres y que estará un día toda entera en todos. Pero él la ve ya esparcida y extendida en cada ser. Participa él mismo en la gran forma de la bondad, se hace misericordioso, solar, como el Padre, que hace resplandecer su sol con la misma prodigalidad sobre los buenos y los malos. Ah, hermano Tancredo, qué grande es la gloria de Dios. Y el mundo resuma de su bondad y de su misericordia. Pero en el mundo, contestó Tancredo, están también la falta y el mal. No podemos dejar de verlos y es su presencia, no tenemos derecho a permanecer indiferentes. Desgraciados de nosotros, sí, por nuestro silencio o nuestra inacción, los malos se endurecen en su malicia y triunfan. Es verdad, no tenemos derecho a permanecer indiferentes ante el mal y el pecado, respondió Francisco, pero tampoco debemos irritarnos y turbarnos. Nuestra turbación y nuestra irritación no pueden más que herir la caridad en nosotros mismos y en los otros. Nos es preciso aprender a ver el mal y el pecado como Dios lo ve. Eso es precisamente lo difícil, porque donde nosotros vemos naturalmente una falta a condenar y a castigar, Dios ve primeramente una miseria a socorrer. El Todopoderoso es también el más dulce de los seres, el más paciente. En Dios no hay ni la menor traza de resentimiento. Cuando su criatura se revuelve contra él y le ofende, sigue siendo a sus ojos su criatura. Podría destruirla, desde luego, pero ¿qué placer puede encontrar Dios en destruir lo que ha hecho con tanto amor? Todo lo que Él ha creado tiene raíces tan profundas en Él. Es el más desarmado de todos los seres frente a sus criaturas, como una madre ante su hijo.
Ahí está el secreto de esta paciencia enorme que a veces nos escandaliza. Dios es semejante al padre de familia ante sus hijos, ya mayores y ávidos de adquirir su independencia. Queréis marcharos, estáis impacientes por hacer vuestra vida, cada uno por su lado. Bien, pues yo quiero deciros esto antes de que partáis. Si algún día tenéis un disgusto, si estáis en la miseria, sabed que yo estoy siempre aquí. Mi puerta os está completamente abierta, de día y de noche. Podéis venir siempre. Estaréis siempre en vuestra casa, y yo haré todo por socorreros. Aunque todas las puertas estuvieran cerradas, la mía siempre os está abierta. Dios está hecho así, hermano Tancredo. Nadie ama como Él. Pero nosotros debemos intentar imitarle. Hasta ahora no hemos hecho todavía nada. Empecemos, pues, a hacer algo. ¿Pero por dónde comenzar? Padre, dímelo, preguntó Tancredo. La cosa más urgente, dijo Francisco, es desear tener el Espíritu del Señor. Él solo puede hacernos buenos, profundamente buenos, con una bondad que es una sola cosa con nuestro ser más profundo. Se calló un instante y después volvió a decir: el Señor nos ha enviado a evangelizar a los hombres. ¿Pero has pensado ya lo que es evangelizar a los hombres? Mira, evangelizar a un hombre es decirle: tú también eres amado de Dios en el Señor Jesús. Y no solo decírselo, sino pensarlo realmente. Y no solo pensarlo, sino portarse con este hombre de tal manera que sienta y descubra que hay en él algo de salvado, algo más grande y más noble de lo que él pensaba, y que se despierte así a una nueva conciencia de sí. Eso es anunciarle la buena nueva, y eso no podemos hacerlo más que ofreciéndole nuestra amistad. Una amistad real, desinteresada, sin condescendencia, hecha de confianza y de estima profundas. Es preciso ir hacia los hombres. La tarea es delicada. El mundo de los hombres es un inmenso campo de lucha por la riqueza y el poder, y demasiados sufrimientos y atrocidades les ocultan el rostro de Dios. Es preciso, sobre todo, que al ir hacia ellos no les aparezcamos como una nueva especie de competidores. Debemos ser en medio de ellos testigos pacíficos del Todopoderoso, hombres sin avaricias y sin desprecios, capaces de hacerse realmente sus amigos. Es nuestra amistad lo que ellos esperan, una amistad que les haga sentir que son amados de Dios y salvados en Jesucristo. El sol había caído detrás de los montes y bruscamente había refrescado el aire. El viento se había levantado y sacudía los árboles. Era ya casi de noche y se oía subir de todas partes el canto ininterrumpido de las cigarras. Así terminó este libro, Sabiduría de un pobre, de Eloy Leclerc. Considero que es un libro muy sensible, que echa luz a temas que son graves, que son de pronto temas controversiales. Es un libro que a la vez introduce imágenes poéticas para permitirnos imaginar y experimentar esa
esa imagen que nos creamos de Francisco, llevarla hacia el plano de lo poético. Reconozco también que hay un romanticismo, ¿no? Un romanticismo en cuanto a la observación de la vida de Francisco, y también creo que ese romanticismo es inevitable frente al enamoramiento, a ese cautivar que genera la filosofía de Francisco, que no son solamente ideas, sino que se trata más bien, como él lo dijo varias veces en el transcurso de este libro, vivir según el Evangelio. Entonces, este vivir según el Evangelio, claro, termina siendo incomprendido, ¿no? Este vivir incomprensible frente a una realidad mundana que nos dice absolutamente lo contrario. Resulta que ingresar en esta vida de evangelio, en la experiencia, en las ideas, en estas anécdotas, hace que vayamos comprendiendo un poquito mejor de qué se trata esto de la humildad, de la pobreza, del despojo, de vivir en libertad. El hombre libre es Francisco. Hermoso libro, hermoso libro.